Jesús, te voy a preguntar algo y quiero que me digas la verdad. ¿Alguna vez tú levantaste tu mano después de un sermón evangelístico donde se invitaba a los pecadores a venir a Cristo? Pero obviamente tú ya habías venido a Cristo, pero se hacía un llamado adicional a reconciliarte con Él porque habías fallado, porque te habías alejado, te habías ido de la iglesia. ¿Alguna vez, sé honesto, lo hiciste o no? Claro, más de una vez, ¿no? Más de una vez. Eh, es interesante ver que pensando las cosas bien, este, ¿qué es lo que pasa con este llamado a reconciliarnos con Dios? Aparentemente se ve bien, luce bien, no todos necesitamos reconciliarnos con Dios, pero si nosotros nos ponemos a pensar, eh, en cierto sentido, este llamado a reconciliarse con Dios para personas que ya son salvos, que ya han nacido de nuevo, creo yo que atenta contra una doctrina que es central para nosotros, que es la doctrina de la justificación. Para muchos, la doctrina de la justificación puede ser algo nuevo. Tal vez pueda haber personas que han escuchado acerca de esta doctrina y es muy probable que también hayan escuchado esta doctrina, pero de una forma muy distorsionada. Así que quiero que hoy discutamos acerca de esta preciosa doctrina de la justificación. Martín Lutero una vez aseveró que la doctrina de la justificación es la doctrina por la cual la iglesia se sostiene o se cae. Entonces, básicamente, la justificación es un acto de la gracia soberana de Dios. Tenemos este pasaje y probablemente en algún punto de esta charla nos vamos a topar nuevamente con él, pero quiero que iniciemos con este pasaje que está en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que nos menciona el apóstol, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si nosotros vemos durante la línea temporal, por así llamarlo de alguna manera, la doctrina de la justificación ha causado grandes controversias en la historia de la iglesia. Es más, es probable que ahorita cuando nos escuchen pueda generar ciertas controversias en personas porque normalmente así es. Eh, el pasaje central que quiero utilizar para exponer estos principios doctrinales de la justificación, pues es Romanos 5.1, que nos menciona, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué es la doctrina de la justificación? Ah, Pensando en alguna definición, la justificación es el decreto divino en el cual Dios emite una declaración legal, absoluta y definitiva, declarando justos a pecadores culpables únicamente por la obra de Cristo, esto es su vida y su muerte. Ahora, en otras palabras más sencillas, ¿no? Es el acto de Dios de declarar a un pecador como justo ante sus ojos. Ahora, quiero que consideremos otra definición acerca de la justificación y esta se me hace muy buena, es del Catecismo Menor de Westminster y nos dice que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por la fe. Ahora, ah, toda esta definición rebombante, ¿qué significa en términos prácticos? Ok, por medio de la doctrina de la justificación tiene varias implicaciones ah, y va ligado al perdón de pecados. La justificación implica el perdón completo y absoluto de todos los pecados del creyente, lo que dice la Biblia. Por medio de la justificación podemos tener paz con Dios, como lo decía el pasaje. Por medio de esta justificación el creyente es reconciliado y ahora disfruta de una relación íntima con Él. El creyente tiene una nueva identidad y esta parte es importante. El creyente tiene seguridad en la salvación. La justificación proporciona al creyente la seguridad de que está a salvo. Ahora, si nosotros tratamos de cavar profundo para ver
¿qué es esto de la doctrina de la justificación? Nosotros encontraremos que la doctrina de la justificación aborda el problema más grave del ser humano caído. Este es quedar expuestos a la justicia de Dios. Si nosotros hacemos una aseveración contundente es, Dios es justo, nosotros no lo somos, tenemos un problema. Eh, el salmista, allá en el Salmo 130, verso 3, dice esta declaración: Oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? O sea, básicamente es Dios. Si tú tomas en cuenta los pecados del hombre, ¿quién se podrá mantener de pie delante de ti? Entonces, cuando nosotros consideramos o discutimos acerca de la doctrina de la justificación, que nuevamente repito es Dios declarando justos a pecadores culpables, lo que estamos tocando realmente es el Evangelio mismo. Estamos tocando el corazón del Evangelio. Ahora, si nosotros tratamos de hacer una formulación de qué es la justificación, por lo menos encontraremos tres fórmulas predominantes o tres posiciones que la iglesia ha tenido con respecto a la justificación. La primera y es la más común y yo creo que es la que la más gente acepta y abraza, que es fe más obras es igual a justificación. Y durante el desarrollo de este episodio lo vamos a ir viendo. La segunda posición es fe menos obras es igual a justificación. Ese es otro grupo. Y por último, y esta es la postura que ha sido la postura de la iglesia a través de los años, es fe es igual a justificación más obras. Pero antes de que desentrañemos este problema que aborda la doctrina de la justificación, quiero que me expliques y que le expliques a la gente acerca de esta importancia que tiene la doctrina de la justificación y sobre todo háblame acerca de la necesidad del pecador en ser justificado. Sí, pues es algo que tenemos que entender, como tú estás diciendo, antes de abordar en profundidad el tema, se tiene que establecer en nuestras mentes, en nuestro corazón, que en realidad es una necesidad crítica de todo creyente, de todo ser humano. Em, entonces, cuando empezamos a desglosar este tema, vemos que a la raíz la justificación es una respuesta a una necesidad. Y esta necesidad es creada por la culpabilidad o la acusación de culpabilidad. Entonces, ponte a pensar en el clásico escenario de un criminal, ¿verdad? Al ser acusados de un crimen o al ser comprobados de que participaste en un crimen, el único remedio es la justificación. Ujú, Am, Cuando alguien te lleva delante de un juez, te acusan de que cometiste un crimen, entonces tu único recurso es pararte delante de ese juez y proveer una justificación a tus acciones. ¿Por qué hiciste o cometiste ese crimen? ujú, Y en base a qué tan buena sea tu justificación, ya será que el juez decide si remueve esa culpabilidad de ti. Y tienes que entender que la única respuesta o esperanza que tienes es que el juez remueva esa culpabilidad. Al no ser esta culpabilidad removida, tienes que enfrentarte a las consecuencias. Entonces, en la ausencia de la justificación, tenemos que enfrentarnos a consecuencias ujú, del crimen. Entonces, de esta misma manera, nosotros como seres humanos que nacemos en este estado de culpabilidad, si alguien no nace en este estado, pues, si quieres argumentar que no todos nacen con esa culpabilidad, te puedo asegurar que tan pronto que puedan formular un pensamiento en su cabeza, ujú, sería un pensamiento pecaminoso, porque es parte de nuestra naturaleza. Todos mentimos, todos hemos odiado, todos hemos escarnecido, como asevera Romanos, ¿no? ujú, Que no hay bueno
ni aún uno, ni uno solo. Ok, entonces, en base a esto, encontramos que como seres humanos tenemos una necesidad alarmante, crítica, de ser Ujú, justificados. Porque, como dice Hebreos, todos tenemos una cita pendiente. El ser humano se le es designado morir una vez y después el juicio. juicio. Entonces, al no lograr poder ser justificados, nos tenemos que enfrentar a consecuencias muy severas. Como Ujú, dice en Mateo 13, del 41 al 42, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y crujir de dientes. Entonces, estamos afrentados a severas consecuencias al ujú, no obtener o no ser justificados. Porque ¿qué clase de Dios sería Dios si no castigare al pecado? ujú, Tenemos aquí criaturas que son hechas del polvo. Dios nos da vida por su amor y su misericordia, sin aún nosotros merecerlo. Luego Dios hasta nos da dominio sobre toda la tierra, nos suple todas nuestras necesidades, y a pesar de todo esto, estas criaturas se rebelan, desobedecen, le escupen en la cara a Dios. No podemos cuestionar para un segundo que este sea un castigo no merecido. No ujú, es un castigo severo. Esto es un castigo que es demandado por la justicia de Dios y que es conforme a la desobediencia de la criatura. Entonces aquí podemos ver qué es nuestra culpa que tenemos sobre nosotros. Hemos transgredido la ley de Dios. ujú, Conocemos las consecuencias que acabamos de ver aquí en Mateo, a las que nos estamos enfrentando, el infierno mismo. ujú. Ahora, lógicamente, al entender estas dos cosas, nosotros pensamos en nuestras mentes, ok, mi crimen es que yo he violado la ley de Dios. Entonces, si yo me pongo a seguir y obedecer la ley de Dios, problema resuelto, ¿no? Ujú, Ya al guardar la ley de Dios, yo estaré justificado ante Dios y aplacaré la ira de Dios. Pero, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Será posible que nosotros podamos aplacar la ira de Dios por nuestras obras? Sí, bueno, para esa pregunta, la Biblia responde con un contundente no. O sea, no hay manera, no hay forma. O sea, si el hombre pudiera ser justificado por sus obras, entonces ¿a qué vino Cristo? Sí, no habría necesidad, o sea, no habría necesidad del sacrificio. Entonces la Biblia responde contundentemente no. El hombre no puede ser justificado por medio de las obras. Ahora, ¿por qué? Como tú bien citaste ahorita la palabra de Dios para probar la culpabilidad universal de todo hombre. El pecado ha corrompido completamente la naturaleza humana, haciendo imposible que el ser humano pueda cumplir perfectamente la ley de Dios. Ah, Esto es algo importante. Eh, la obediencia que Dios demanda es una obediencia absoluta, no es una obediencia parcial. O sea, ah, para poder agradar a Dios por medio de la obediencia, esta obediencia tiene que ser perfecta. Y nosotros sabemos que no hay manera de que nosotros podamos, simplemente, como tú bien lo mencionaste ahorita, no todos hemos mentido, todos hemos hecho algo malo, por lo cual, si nosotros siquiera violamos un solo precepto de la ley de Dios, la Biblia nos dice que somos responsables de haber violado toda la ley. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos ser justificados por medio de esto. Ahora, consideremos esto, la santidad de Dios. Dios es infinitamente santo y justo y sus estándares son absolutamente perfectos. Cualquier desviación de su ley, por mínima que sea, se constituye una transgresión ante Dios. Ahora, lo que te mencionaba ahorita, la gracia de Dios, la justificación es un regalo gratuito de Dios, no es algo que el ser humano pueda ganar por sus propios esfuerzos. Ahora,
¿De qué manera responde la palabra de Dios a tu pregunta? Romanos 3:20 cita y nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, la Biblia nos enseña que las obras de la ley son incapaces para justificar al pecador, y esto por varias razones. La ley o el propósito de la ley es revelar el pecado, como bien lo dice el pasaje. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no sabría que eso era pecado si la ley no me hubiera dicho que era pecado. Entonces, la ley tiene una imposibilidad. La ley exige una obediencia perfecta, como bien te decía ahorita, y la ley no tiene el poder de justificar, porque su propósito solamente es condenar al pecado, no perdonarlo. La ley revela el pecado y la necesidad de un Salvador. Ahora, Lutero explicó acerca de una función que nos puede ayudar y nos va a dar luz acerca de entender el propósito de la ley y para poder ver su imposibilidad para justificar al pecador. Y él decía que la ley es como un espejo. Y este espejo refleja la naturaleza perfecta, santa de Dios, y a su vez también refleja cuán pecaminosos somos nosotros. O sea, la ley nos dice Dios es santo y nosotros miramos la ley y eso nos va a servir como un espejo y vamos a decir soy pecador. No, no hay manera alguna. Entonces, al reflejar el pecado, la ley lleva a las personas a una convicción profunda de una necesidad de un Salvador. La ley muestra la pecaminosidad, humilla al pecador y lo lleva a la desesperación de sus propios esfuerzos para alcanzar justicia. Y en ese sentido, la ley, como un espejo, dirige a las personas hacia Cristo. Este pasaje también es muy contundente. Gálatas 2:16 nos menciona, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie. ¿Qué significa en griego la palabra nadie? Nadie, nadie será justificado. Ahora, la Biblia respondió contundentemente, las obras no pueden justificar al pecador. O sea, simplemente dice un pasaje maravilloso, aunque te laves con lejía y acumules jabón, la mancha de tu pecado siempre está delante de mí. Tus mejores obras de justicia para mí son como un trapo de inmundicia. No hay manera de que la ley pueda justificarnos. Ahora, este pasaje nos mostró que la única manera de ser justificados es por medio de la fe. Explícame, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos ser justificados por medio de la fe? Sí, bueno, afortunadamente la palabra de Dios es bien específica y clara en respecto a este tema. Y podemos ver en Romanos 10:17 que nos dice que así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos definitivamente que esta fe que necesitamos adquirir para poder ser justificados se obtiene por oír la palabra de Dios. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Tan simple como se escuche, este indicativo invita a esa pregunta. ¿Dónde es que encontramos esta palabra de Dios? Porque hay muchos en estos días que dicen que tienen palabras de Dios. Ujú. Se autonombran profetas o ungidos. Nos dicen que escuchan directamente de Dios o de Cristo o del Espíritu Santo. Pero podemos ver en las Escrituras que estas son mentiras del hombre. Estas no son la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Vemos aquí en Hebreos 1, del versículo 1 al 2, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
Entonces vemos aquí que la única manera de obtener la fe es por oír la palabra de Dios. Mm, Y la palabra de Dios es lo que ha sido hablado por el Hijo. Aquí ujú, tenemos en Hebreos. sí. ¿Y dónde es que se encuentran estas palabras del Hijo? En las Santas Escrituras. Ujú, Tenemos por hecho entonces que la única manera de poder adquirir esta fe, que es a través de oír la palabra, es estar leyendo, escuchando, sumergiéndonos en las Escrituras, porque Cristo es la misma palabra. Y aquí lo ujú, tenemos en Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y Cristo mismo corrobora en una de sus muchas confrontaciones con los fariseos en ujú, Juan 5:39, que les dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, ya como lo mencionamos en otros episodios, por eso tenemos que tener por hecho que la palabra de Dios, las escrituras, no son solamente otro pasatiempo, no son solamente un tema que te gusta estudiar para aprender más de ti o para vivir una vida mejor, aunque sí lo son, ujú. pero no son solamente eso. Como dice el pastor Abner Chu, la Biblia es lo que necesitas más de lo que necesitas. Ahora ya tenemos claramente delineado aquí cómo es que podemos adquirir esta fe. Pero, ¿cómo podemos saber cuando ya la hayamos adquirido? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, simplemente añadir, ¿no? Que la Biblia menciona que la fe es un don de Dios. Eh, entonces, para este punto, hemos estado mencionando que la única manera en que podemos ser justificados es por medio de la fe. Pero alguien pudiera preguntar, pero eso suena muy simple. O sea, solamente tengo que creer. Entonces, ah, hay una distinción, fe salvífica o fe salvadora. ¿Cómo puedo saber yo que realmente tengo esta fe? Pero primero habría que definir qué es esta fe salvífica. Entonces, si tú miras las escrituras, ah, hay una alusión a que los demonios también creen, ¿cierto? Ujú, Y hasta tienen una mejor teología que muchos porque dice, creen y tiemblan. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, simplemente tengo que creer. Bueno, vamos a primero definir qué es esta fe salvadora. Esta fe salvadora es aquella fe que une al creyente con Cristo y por lo tanto esta fe es lo que lo justifica ante Dios. Ah, esta fe no es simplemente un asentimiento intelectual, sino que incluye varios elementos esenciales. El primero de ellos es conocimiento, y esto implica el contenido de la fe, conocer las verdades fundamentales del Evangelio, y aquí añadiría yo, con precisión. Ah, segundo, asentimiento, no basta con conocerlas, uno también debe creer que son verdaderas. Y número tres, confianza. Este elemento es crucial en la fe salvadora. Implica confiar personalmente en Cristo para la salvación, únicamente en Él. No confiar en mi desempeño, no confiar en mi obediencia, no confiar en sino confiar solamente en Cristo para mi salvación. Entonces, después nos encontramos con un pequeño problema en las escrituras, y problema para nosotros, ¿verdad? Porque siguiendo esta misma tónica, ¿no? Solamente fe. Bueno, sí, la Biblia dice solamente fe, pero la verdadera fe siempre viene acompañada, nunca está sola. Y tenemos esta pequeña confrontación entre dos titanes de la Biblia, ¿no? Que es Pablo y Santiago. Este, Pablo nos ha venido enseñando que somos justificados por la fe, únicamente por la fe.
Pero en la epístola que escribe Santiago, allá en el capítulo 2, verso 24, él nos menciona lo siguiente: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿A quién le creemos? Entonces, ah, este aparente problema es fácil de resolver. Si nosotros estudiamos la Biblia, no es de que Pablo y Santiago estén en confrontación o que estén contradiciéndose uno al otro, sino que ambas explicaciones nos ayudan a comprender. Santiago aquí está preguntando, ¿qué pasa con la persona que profesa la fe, pero no tiene evidencia de ella? Esa es la pregunta que él está tratando. O sea, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Pero Pablo, lo que él está respondiendo no es eso. Pablo está respondiendo la manera en que un pecador puede ser justificado. Entonces, básicamente, si tomamos las dos porciones, Santiago lo que nos está diciendo es, ¿cómo justificas tú que verdaderamente has sido justificado? Y si lo entendemos, así no choca. Porque muchos, y esto lo vemos hoy en día, ¿no? Muchos profesan a Cristo como su Salvador sin que se convierta en su Señor. Y nosotros vemos un montón de cristianos mundanos y nosotros sabemos que eso no existe. Eso no existe, ¿verdad? Pero Lutero también aseveró, la justificación es por la fe sola, pero no por una fe que está sola.